Amigos, buenos días. En esta oportunidad les quiero compartir esta presentación acerca de un tema muy relevante en estos tiempos, como es el tema de los gigantes en la tierra. De acuerdo a lo que nos dice el libro de Génesis 6:4, han surgido preguntas. ¿Fueron los gigantes mezcla de ángeles y humanos? ¿Cuándo existieron los gigantes? ¿Cuándo dejaron de existir? Para ello, pues vamos a tomar como fuente de información las Sagradas Escrituras y tomaremos como principio que un texto fuera de contexto es un pretexto. El tema en cuestión que se apoyan muchos hombres estudiosos de la Biblia, incluso ateos y no cristianos, para fundamentarse de que los gigantes son una mezcla de ángeles caídos con mujeres humanas, es este versículo, el Génesis 6:4. Para poder entenderlo y hacer un análisis más exhaustivo, leamos un poco más antes el contexto en que se dan las cosas e iniciamos en el Génesis capítulo 6:1. Dice aquí: cuando los hombres comenzaron a poblar la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios vieron que estas mujeres eran hermosas. Entonces escogieron entre todas ellas y se casaron con las que quisieron. Pero el Señor dijo: no voy a dejar que el hombre viva para siempre, porque él no es más que carne, así que vivirá solamente 120 años. Los gigantes aparecieron en la tierra cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres para tener hijos con ellos, y también después. Ellos fueron los famosos héroes de los tiempos antiguos. Hasta aquí vamos a hacer un análisis Génesis 1:2 con respecto a Génesis 3. Génesis 1:2 vemos que nos dice que los hombres tuvieron hijas y que los hijos de Dios vieron que estas mujeres eran hermosas, entonces las cogieron entre todas ellas y se casaron con las que quisieron. Contraste con Génesis 6:3, dice el Señor: no voy a dejar que el hombre viva para siempre, porque él no es más que carne, así que vivirá solamente 120 años. Entonces vemos que en Génesis 3 hay un juicio de Dios. Por primera vez en la historia de la humanidad, Dios define cuánto será el tiempo de existencia del hombre. Aquí fue definido en 120 años. Hablando pues del tiempo del hombre en la tierra, posteriormente Moisés, a causa también de la maldad del hombre, definió que el promedio de edad serían 70 años, 80 los más robustos. Son los dos acontecimientos históricos en la palabra de Dios que nos hablan acerca del tiempo de vida del hombre. Pero aquí nos dice que solamente vivirá 120 años. ¿Por qué? Porque el hombre no es más que carne. O sea, no estaba interesado en nada espiritual, sino en la carnalidad, en pensamientos de carne y de maldad y nada más. Entonces esto contrasta con lo que dice aquí: los hijos de Dios vieron que estas mujeres eran hermosas. Si esos hijos de Dios son ángeles, como afirman muchos, vemos que aquí el juicio se dio porque el hombre no es más que carne. Y si contrastamos Génesis 3 con el 1, vemos que los hombres comenzaron a poblar la tierra y tuvieron hijas, y que esas hijas fueron las que tomaron los hijos de Dios. Entonces vemos que aquí el promedio de edad se da para toda la raza humana. Aquí no está haciendo accesión o diferencia entre hombre y mujer, sino que la raza humana no es más que carne. Sus pensamientos no son sino carnalidad. Por eso se vivirá 120 años. Hasta ahí vemos que entonces
la hipótesis o la afirmación que hacen algunos de que esos hijos de Dios eran ángeles, pues no es coherente con lo que está escrito en Génesis 3. Luego Génesis 4 nos dice, los gigantes aparecieron en la tierra cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres para tener hijos con ellas, y también después. Ellos fueron los famosos héroes de los tiempos antiguos. Este texto de Génesis 6:4 lo estoy leyendo de la Biblia Dios habla hoy. Pero si leemos otras versiones de la Biblia como las Américas, la latinoamericana, la Reina Valera, dice, y había gigantes en la tierra en aquellos días. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Luego la Valera de 1909 nos dice también, había gigantes en la tierra en aquellos días. La Biblia Jubileo 2000, había gigantes en la tierra en aquellos días. La Sagrada Escritura de 1569 nos dice, había gigantes en la tierra en aquellos días. Entonces, si leemos así Génesis 6:4, tenemos que tener en cuenta que en una versión dice aparecieron y en otras dice había. Y si la palabra correcta es había, quiere decir de que antes de este hecho, de que Dios decidiera que el hombre solamente viviría 120 años, ya habían gigantes en la tierra. Como dato curioso, planteo la siguiente pregunta. ¿Cuánto medía Adán, el primer hombre, el que Dios formó del polvo de la tierra? ¿Alguien lo midió? ¿Hay algún registro de su estatura? Como para que digamos si el promedio de estatura de Adán era 170, como 170 centímetros, como es el promedio de hoy en día para el hombre latino, porque si fue más lo que Adán medía, pues entonces era normal de que hubiesen gigantes. Y es probable que como consecuencia del pecado, así como la edad fue acortada, pues también el hombre en su estatura pudo haber sido acortado. Pero como no sabemos realmente cuánto medía Adán, entonces tampoco es prudente afirmar de que predominaban los gigantes o que predominaba el hombre con una estatura promedio a la que hoy conocemos. Ese dato para que cada uno en su corazón lo analice. Luego nos sigue diciendo pues que habían gigantes en la tierra cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres para tener hijos con ellas. Noten aquí un dato curioso, Génesis 6:2 y Génesis 6:4. Dice que los hijos de Dios, viendo que estas mujeres eran hermosas, escogieron entre todas ellas y se casaron. O sea, si se casaron, indica de que fue un suceso que le es dado al hombre, de acuerdo a lo que dijo Adán cuando le fue llevada la mujer Eva. Dice que por tanto se unirá el hombre a su mujer y los dos serán una sola carne. Una sola carne. Aquí sí la palabra se casaron es ángeles con mujeres, entonces ya no estamos hablando de que se cumple lo que dijo Adán, una sola carne. Y para ellos haberse casado, pues para haberse casado ángeles y mujeres, tiene que haber aprobación por el que los casó. Y entonces el que los casó era humano, no era humano. Aquí quedan también muchas dudas al respecto. Porque si realmente se casaron mujeres con hombres terrenales, pues hay coherencia. De lo contrario, pues no habría una coherencia ahí de que se casaron. Que se casaron fue que formaron familias, hogares, pueblos, naciones. Y vemos que el juicio de Dios no es porque haya habido un híbrido, es porque el hombre de continuamente es solo carne. Amigos, que la palabra de Dios le dé entendimiento a su entendimiento, no la palabra de hombres le dé entendimiento a su entendimiento, porque le puede estar transmitiendo más oscuridad o tinieblas de las que ya usted tenga.
Continuamos que Génesis 6:5 nos confirma esto. El Señor vio que era demasiada la maldad del hombre. Recuerden que este maldad de hombre se está hablando de género, de la raza humana. Y que este siempre estaba pensando en hacer lo malo. Si es la maldad del hombre, pues aquí Génesis 1 dice que las hijas de los hombres, y Génesis 2 nos dice que se casaron con los hijos de Dios. Si fuese así, que los ángeles aportaron el espermatozoide y la mujer el óvulo, pues entonces no habría coherencia con Génesis 6:5 cuando dice que la maldad del hombre en la tierra era porque siempre estaba pensando en hacer lo malo. Bueno, Génesis 6:6, y le pesó haber hecho al hombre con mucho dolor. Luego el 7 nos dice, dijo Dios, voy a borrar de la tierra al hombre que he creado y también a todos los animales domésticos y a lo que se arrastra y a las aves. Me pesa haberlos hecho. Entonces, aquí no hubo un juicio diciendo de que a Dios le pesa haber hecho a los ángeles. Continuando, vemos Génesis 6:8, dice, sin embargo, el Señor miraba a Noé con buenos ojos. Esta es la historia de Noé, Génesis 6:9. Era un hombre muy bueno que siempre obedecía a Dios entre los hombres de su tiempo. Solo él vivía de acuerdo con la voluntad de Dios. Le recuerdo que esta escritura que estoy leyendo es de acuerdo a la versión de la Biblia de Dios habla hoy, para que lo contrasten también con otras versiones de la Biblia. Génesis 6:10 nos dice que Noé tuvo tres hijos que fueron Sem, Can y Jafé. Para Dios la tierra estaba llena de violencia y maldad, pues toda la gente se había pervertido. Gente, la palabra gente o todo el hombre, pues sigue siendo referencia a la raza humana. Al ver Dios que había tanta maldad en la tierra, le dijo a Noé, he decidido terminar con toda la gente. Por su culpa hay mucha violencia en el mundo, así que voy a destruirlos a ellos y al mundo entero. Recuerden, no está diciendo aquí de que va a destruir a ángeles ni que le va a castigar a ángeles por haber tenido relaciones con mujeres, cuando científicamente sabemos de que para que haya fecundación tiene que darse el cromosoma X y el cromosoma Y. Esos son solo propios de la raza humana. También tengan en cuenta las palabras del Señor Jesucristo cuando dijo que seremos como los ángeles que ni se casan ni se dan en casamiento. El propósito de casarse es formar hogares, tener familias, y esa facultad no le fue dada a los ángeles. Sigue diciendo, construye un arca de madera de resina, haz cuartos en ella y tápala con brea, las rendijas de la barca por dentro y por fuera para que no le entre agua. Ya aquí vemos a partir de Génesis 6:14 que el Señor empieza a dar especificaciones de cómo hacer la barca. El propósito ya lo tenemos claro, borrar sobre la faz de la tierra al hombre por causa de su maldad. Aquí Génesis 6:22 nos dice que Noé hizo todo tal cual como Dios se lo había ordenado. Entonces los que dicen de que gigantes como Goliat, que son evidencia de que se dan de este cruce, recuerden que al arca solamente entró Noé, sus tres hijos y las mujeres de los hijos, obviamente con la esposa de Noé. Y el tiempo de Goliat pues es mucho posterior a esto. Si vemos en Números 13:3, ya había pasado el diluvio, ya la tierra se había poblado nuevamente, habían pasado más de cientos de años. En Números vemos que dice así, vimos allí también a los gigantes, los hijos de Anac, que son parte de la raza de los gigantes,
y a nosotros nos pareció que éramos como langostas, y así parecíamos ante sus ojos. Entonces aquí hay un relato de unos gigantes conocidos como los hijos de Anac. Si leemos en segunda de Samuel 21:18 dice que sucedió después de esto que hubo otra vez guerra en God contra los filisteos. Entonces Sibecai Usaita mató a Asaf, que era de los descendientes de gigantes. Aquí ya vemos que nos habla de otros gigantes, pero de una tribu que eran los filisteos. En Primera de Crónicas 11:23 nos dice que también mató a un egipcio, un hombre grande de 5 codos de estatura, y en la mano del egipcio había una lanza como un rodillo de tejedor. Entonces miren, gigantes en los filisteos, gigantes en egipcios, gigantes hijos de Anac. En Amós nos dice así: yo destruí al amorreo delante de ellos, cuya altura era como la altura de los cedros. Entonces, miremos aquí este detalle. Hoy en día hay hombres altos, no se les dice gigantes, pero hay hombres que miden más de 2 metros. Hay hombres de un promedio de estatura unos 70 y también hay enanos. Y en una familia se da esa situación. No todos los hijos de un padre y una madre miden la misma estatura. Hay unos más altos y hay otros más pequeños, para que no nos dejemos confundir con el hecho de que fue una raza de gigantes. Vea, aquí se da en diferentes pueblos y en diferentes tiempos. Entonces, amigo, respondiendo a las preguntas iniciales que nos planteamos, ¿cuándo existieron los gigantes? No sabemos desde cuándo. Partamos de que no hay un registro de cuánto medía Adán. ¿Y cuándo dejaron de existir? Pues sí sabemos que después de que el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida, en tiempos del rey David, se habla de esos gigantes, pero ya cuando termina esas guerras, en tiempos de los reyes, no se vuelve a mencionar la palabra gigante. Entonces, realmente no sabemos desde cuándo están, pero sí sabemos cuándo se extinguieron y sabemos que una cosa es los gigantes de los que habla Génesis 6:4 antes del diluvio, y otra cosa es estos gigantes después del diluvio, donde solamente entró Noé, considerado hombre justo por Dios. Entonces tampoco hay conexión entre ese hecho. Así que amigos, espero no te dejes confundir. Recuerda que también dice la palabra que Dios es un Dios de orden y no de confusión. Y si Dios es Dios de orden, pues es muy poco probable uno ponerse a especular a decir de que los ángeles que ni siquiera fueron concebidos con ese apetito sexual, aunque pueden tomar forma de hombre, no quiere decir de que están sujetos a las pasiones y deseos de los hombres. Espero esto te haya sido de interés. Eh, Próximamente compartiré más información con estos temas inquietantes de la Biblia. Recuerda que la palabra de Dios, ella misma tiene su interpretación. No hay que buscar por ahí libros apócrifos ni basarnos en pensamientos o ideas de hombre alguno. Deja que la palabra de Dios te instruya. Bendiciones. Amén.